Hola amigos de nuestro club de lectura, volvemos con todo ahora para hablar de Covades. Hace un tiempo que quiero volver al club y quiero hablar de mis lecturas. Empezamos el proyecto de lectura anual de la Biblia y nunca tengo este tiempo para sentar y grabar. Ustedes saben que pasa muchas cosas durante el año, teníamos desafíos de lectura que no logramos terminar. Y bien, que me sigue en Instagram y si tú no me sigues, por favor, sígueme en Instagram porque allí termino contando un poco de mi día a día y hablando de mis dificultades. La idea es que estemos más cercanos y allá también hablo de las lecturas a medida que voy completando los desafíos. Y bueno, para aquellos que me siguen en Instagram, saben que yo estaba leyendo Covades desde el año pasado. La lectura, el término de la lectura se retrasó porque em um determinado momento eu tive problemas personais que não vinham ao caso e aí tive que parar a leitura e retomei agora. E foi muito bueno porque a história é tão perfeita que uno se queda com a última imagem em sua cabeça e de allí é como se estivesse paralisado para continuar a história. Então, minha recomendação deste livro é 100%. Entonces, mi recomendación de este libro es 100. Entonces, mi nota para este libro es 10 de 10. Si a ti te gusta una novela, si a ti te gusta un romance, y aquí nosotros podemos encontrar también algo de romance de formación, y voy a hablar un poquito de eso. Y si te encanta un poco también de la historia de los cristianos del primer siglo, te vas a encantar Covades, que es un clásico. Bueno, este libro que me indicó foi mi esposo. Yo no lo conocía. Nastasia, eres lectora y no conocía este clásico. Sí, ¿por qué? Porque, como ustedes saben, mi vida de lectura empezó a los 19 años. Hoy tengo 36. Y a pesar de ter muchos años como lectora, la literatura de manera más intensa foi de uns anos para cá. Então, hace pouco que eu estou proponiéndome a ler literatura e cada vez mais, assim como querendo ler mais literatura do que ciência política, que era o que sempre leí, e até incluso teologia. Então, estou aqui metida na literatura e conhecendo cada vez mais clássicos. Y con eso, Covades. Y bueno, yo compré esta edición en un kiosco, creo que me costó como 9, 10 mil pesos, algo así, máximo 11 mil pesos. Y me encantó esta edición, yo no conocía esta colección, ¿no? Pero es una colección muy famosa aquí en Chile. Y está muy bonita. Fíjate que tiene algunas gravuras también adentro, algunas imágenes. Déjame ver si encuentro aquí. Encuentro algunas para ustedes. Y me gustó también del papel, que es un amarillento. Me gusta ese amarillento porque el papel blanco, tengo que decir otra vez más, el papel blanco refleja la luz en el papel y te rebota en la cara, no sé cómo que se dice eso, como que refleja en tu cara y te molesta, ¿ya? Entonces, a mí me molesta el blanco de los libros, así que cuando veo una edición tan hermosa, mira que tiene este relieve también del colores y tal, y con papel amarillento, me ganó la edición 10 de 10 también.
Ahora bien, ustedes pueden preguntar sobre la traducción. En la realidad, yo no soy una persona que entiendo de traducciones. Hay personas mejores para hablar de eso. Entonces, busquen siempre una edición que esté a mano en la realidad. Esta es mi filosofía, ¿no? En relación a la traducción. Yo siempre busco una traducción que está a mi mano, que está conveniente a mi bolsillo. Sé que estoy equivocada en eso, sé que muchas veces una traducción mejor no es más conveniente, incluso porque podemos perder ¿no? Detalles de la obra que son importantes. Pero en mi caso, yo busco lo que está en la mano y de acuerdo con mi bolsillo, ¿ya? Ahora hablando de la historia. Bueno, si tú quieres un libro que tiene un romance, donde hay un progreso de los personajes, vas a encontrar Covades. Y hablando de estos personajes, ¿no? Yo veo que Covades también puede entrar en el quesito de romance de formación. Esto porque los personajes empiezan a tener contacto con la religión cristiana y así empieza a formar su visión y su cosmovisión de acuerdo con esta nueva doctrina que están siendo enseñada. Ahora hablando de los personajes, nosotros vamos a encontrar aquí personajes muy bien construidos, con una filosofía muy robusta. Estamos hablando de una época donde la intelectualidad, las artes son valoradas, entonces nosotros vamos a encontrar conversaciones acerca de artes, de la belleza, de la filosofía, de teología, de manera muy profunda aquí en este libro. Y hablando específicamente de la pareja del cual todo el romance se desarrolla, nosotros vemos la distinción luego en el inicio entre Vinicius y Lidia. Vinicius es romano, hombre de guerra, muy rico, que tiene una cierta influencia en relación a la corte de César, porque su tío Petronio es una persona muy cercana a César y puede conducirlo para la finalidad, ¿no es cierto?, para sus propios intereses. Y del otro lado nosotros vemos a Lidia. Lidia es una princesa, Lidia, rubia, de ojos claros, pero que está como prisionera en Roma. Eso porque ella participa de un acuerdo de paz. Eso pasaba mucho, ¿no? Roma tomó la princesa Lidia y instauró la paz en los lidios y ella vive como una princesita en la casa de una pareja cristiana, de un matrimonio cristiano, y estos lo trata como hija. Termina que Lidia es una persona que adentró a esta familia, que es tratada como hija, que es muy bien quista, pero ella no es romana. Ella pertenece a César. Y guarda esta información que es muy importante, porque a pesar de ella ser una princesa y tener un esclavo, un súdito, ¿no? Como si fuera una pequeña corte, ¿no? De los ligios en Roma. Ligia no... Perdón. Ligia no tiene ningún poder real.
y está invitada. Ella só tiene un esclavo y termina en un determinado momento vulnerable. Eso porque Vinicius la quiere y quiere de cualquier manera. Y empieza a arquitectar un plan de tenerla. ¿Qué él va a hacer? Va a hablar con su tío y ellos empiezan a maquinar un plan de tener Lidia en su casa como una concubina, como una esclava, pero ella es cristiana. Eso es lo más hermoso porque incluso hay una conversación donde Vinicius empieza a hablar sobre el amor y esa conversación incluso está en la película y es muy importante donde ella dibuja un pez. Los dos están conversando por amor y ¿quién es el amor por excelencia? Ella dibuja un pez. Está ahí el punto clave para saber que ella es una cristiana y que de alguna manera está mostrando para Vinicius el amor encarnado, Cristo. Y bueno, después de eso, él empieza a buscar a Ligia de todas las maneras, tiene un plan muy loco, por así decir, porque termina que el plan no resulta. Ligia termina en el palacio de César y ahí viene todas las problemáticas de estar dentro de un palacio de un loco. César está loco, ¿no? Nerón fue lo que quemó Roma. Era un artista que no tenía ningún o casi ningún talento. Y obviamente ella corre el peligro de caer en las gracias de Nerón y con eso se torna concubina de él. Entonces, en este momento que nosotros estamos leyendo, empieza esta angustia, ¿no? ¿Será que Nerón va a fijar los ojos en Ligia, perdón, y va a quererla? Y la mujer de Nerón va a aceptar que él tenga una concubina. Y bueno, y tiene varios otros personajes que también son interesantes. Por ejemplo, Actea. Actea foi uma ex-concubina de César e agora estava como renegada no palácio, não? Pero estava aí e termina ajudando a Ligia, termina sendo também um personagem que ler las cartas de Pablo de Tarso. Ese momento es importante porque toda la religión cristiana es una secta para ellos, es una doctrina nueva, tiene muchas persecuciones, pero velada. Y nosotros sabemos que estas persecuciones empezaron por los judíos, ¿no? En el primer siglo, Roma no perseguía del inicio los cristianos. Entendía que hacía parte esta nueva doctrina de los judíos, pero los judíos sí perseguían a los cristianos, inventaban cosas, decían que eran enemigos de la humanidad, decían que los embrujaba a la gente, en fin. Entonces tenía una persecución velada, uno no decía abiertamente que estaba escuchando o leyendo esta nueva doctrina, pero estaba en la corte de César. Muchos ya habían leído las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, y Acta era una de esas. Entonces cuando Ligia llega a la corte y dice, mira, yo soy cristiana,
Ah, tía, mira, sí, yo he leído muchas cartas de Pablo y me hace mucho sentido. Aquí en el libro, por lo menos yo no entendí que ella se convirtió completamente al cristianismo, pero estaba interesada en conocer más. Y bueno, otros personajes que yo encuentro súper interesante en la conversación es Petronio. Petronio es un personaje fantástico. ¿Por qué? Porque era un amante de la bebida, de las fiestas, era una persona muy dada a la belleza, a la filosofía. Nosotros vemos la descripción dele con los esclavos, con una de las esclavas, cómo se daba la relación con esta esclava, ¿no? Los masajes. Y bueno, las conversaciones con Petronio es algo que nosotros vamos a disfrutar bastante leyendo este libro, principalmente cuando él habla con César, con Nerón. Es fantástico. ¿Por qué? Porque él siempre encuentra una manera de elogiar a César, pero no mucho. De ponerlo arriba de las demás personas, porque sí, César era un dios para Roma, ¿no? Pero que a la vez él no fuera simplesmente aquella persona que se doblega a todo. Entonces tiene una finesse en sus consejos, en la manera como alaba a César, que es interesante nosotros detenernos en el momento de la lectura. Y es completamente disfrutable, sabe? Como uno disfruta de estas conversaciones. Bueno, volviendo al enredo. Vinicius está loco por Ligia, totalmente loco, y va a hacer de todo para tenerla. Y cuando digo de todo, es de todo. Incluso contratar un filósofo Quilón para encontrar esta niña que huyó de la corte de César al momento que iba a ser entregada a Vinicius. Y bueno, ahí está. Quilón es un personaje que me da asco. ¿Sabe esta persona oportunista? Pero no oportunista con finés como Petronio, más este oportunista cobarde. Una persona que está dispuesto a todo, pero sin la finés, sin el carisma de Petronio. Y bueno, nosotros después, en un determinado momento, bien al final, y yo no voy a decir lo que pasa con Quilón, porque fue una grata sorpresa cuando leí y quiero que tú tengas esta sorpresa. Pero al final, en las últimas páginas, Quilón tiene como un plot twist, ¿no? Cambia su mindset. Pero él en toda la narrativa está dispuesto a hacer todo para encontrar esta Ligia, para ganar el favor de Vinicius, de Petronio, para llegar a la corte de César. Y si es necesario matar, él mata. Si es necesario mentir, él va a mentir. Si es necesario robar, él va a robar, porque es un personaje completamente oportunista. Ya nos da rabia, es una persona asquerosa, por así decir. Bueno, y la trama se desarrolla en este ponto de Vinicius buscando a Ligia con a ayuda de Petronio e Quilón. Pero Ligia está en un recóndito, ¿no? En un lugarcito muy humilde, pobrecito, donde vivía muchos cristianos. Y en este lugar hay predicaciones
de una persona que todos nosotros conocemos, ¿no? El apóstolo Pedro. Bueno, hay que hacer un disclaimer en este punto. ¿Por qué? Esta novela, ella tiene un carácter de mostrar la iglesia de Roma siendo formada. Pero aí nosotros vamos tener que divergir um pouco com a história contada, não? Há pessoas que dizem que sim, o apóstolo Pedro estuvo em Roma e fundou a igreja de Roma. Pero há outras pessoas, outros estudiosos que dizem que não. A igreja de Roma já estava sendo formada desde a Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que quando há o evento del Pentecostés, existiam pessoas de todas as nações, não, allí, porque o evento de Pentecostés foi em uma cidade portuária e tinha gente de muitas nações. E estas pessoas foram com esta nova enseñanza para suas nações e allí foram formadas muitas igrejas de maneira incipiente e uma das igrejas era Roma. Em la Bíblia nós vemos que o apóstolo Pablo escreve a la igreja de Roma quando estava em outra região, ou seja, já existia a igreja de Roma, onde o apóstolo Pablo escreve a esta igreja e em nenhum momento o apóstolo Pablo menciona a figura de Pedro. Se tu lê a carta a los romanos, nós vamos ver que há listado de pessoas que o apóstolo Pablo agradece, não, por estar em la obra del Senhor, pero em nenhum momento menciona Pedro. Em outras cartas, apóstolo Pablo menciona Pedro, por exemplo, em los Gálatas. Em la carta a los Gálatas, o apóstolo Pablo disse que estuvo com o apóstolo Pedro, en el mismo ambiente. ¿Por qué no iba a saludarlo en una carta escrita al pueblo de Roma, ¿no? Una carta a los romanos. Entonces, hay esa discusión histórica que termina siendo, ¿no?, desarrollando una teología, porque si nosotros pensamos que Pedro fundó la iglesia de Roma, existe una teología por detrás de esta configuración, y a la vez, si nosotros decimos, no, Pedro siquiera fue a Roma, o si fue, no fue lo que fundó la iglesia de Roma, no fue quien apacentó la iglesia de Roma. Existe esta discussão, já? Pero aqui vamos nos detener ao livro, que é uma ficção, já? E em esta ficção, Pedro está com seu discurso, e discursos hermosos, hermosos. E não só Pedro está também apóstolo Pablo. Lo que históricamente é um pouco complexo, já que Pedro e Pablo, em um mesmo contexto, principalmente em la persecução do primeiro siglo, seria um pouco complexo isso. Pero bueno, na discussão aqui não é histórica teológica. Estou para apresentar o livro. Então, só queria fazer um disclaimer. Ya, volviendo a los discursos del apóstol Pedro es hermosos y emocionante a la vez. ¿Por qué? Uno se imagina que cuando el apóstol Pedro estaba haciendo los discursos, él colocaba esta énfasis, la énfasis de que había visto, yo lo vi resucitar
agitado, são assim como discursos muito potentes, quando uno está lendo, isso! Eu sei que passou isso, quizás não em Roma, mas em outras regiões, sim, ele predicou desta maneira, eu lo vi. E se é necessário entregar minha vida, eu entrego. E esta é a maior beleza de los cristianos del primer siglo, ¿no? Que estavam dispostos a entregar sua vida, e nós vemos isso aqui, principalmente quando empiezam as persecuções. Nós vemos como os cristianos estavam dispostos, esta é a palavra, dispostos a entregar suas vidas, já? Agora bem, chega um momento em que Vinícius, neste intento de buscar a Lígia a qualquer custo, se depara com um dos discursos do apóstolo Pedro. E esse é uma coisa que me gostaria citar, porque ele, com sua formação romana, empieza a ter contacto com as predicações do apóstolo Pedro e com as enseñanças desta nova doutrina, que para ele é muito distinto de todo o que ele ha escuchado. E isso, o autor enfatiza bastante. Existem os estoicos, existem os cínicos, existe uma gama de filósofos e existe o cristianismo, que não habla de bondade como os estoicos hablam, ou como os filósofos hablavam. Hablam de uma perfeita bondade, uma perfeita entrega de uma maneira distinta. E não só hablam, eles vivem. Vinícius tem a oportunidade de ver como estes cristianos se comportam em seu dia a dia. E, por exemplo, dentro deste momento em que ele está vendo o apóstolo Pedro, para ele era só um anciano, não? E ele habla assim: o anciano seguia dirigindo-se a aquelas gentes llenas de silenciosa atenção. Imagínate a cena. Estão todos sentados na oscuridade, escuchando o apóstolo Pedro. E las exortava a que fuesen buenas, humildes, pacíficas, justas, pobres, puras, não para disfrutar de la tranquilidade durante o curso de sua existência, sino para después de su muerte vivir en unión con Cristo eternamente. O sea, tú vas a buscar ser humilde, pacífico, bueno, justo. No es para tener una bienaventuranza aquí en la tierra. No, es para vivir con Cristo. Y eso causa un golpe en su corazón muy fuerte. Mira a menina. Quem tem gatos vai entender isso. Volvendo aqui. E aqui Vinícius, aunque desfavoravelmente predispuesto, não pudo por menos de notar a diferença existente entre enseñanças del anciano e las de cínicos, estoicos e outros filósofos. Estes últimos proclamavam o bem y la virtud como cosas razonables. Es razonable el bien y la virtud. Las únicas verdaderamente prácticas en que la vida existía, mientras que Pedro prometía la inmortalidad y no la inmortalidad del Hades, llena de aburrimiento y vacío, sino una vida
rodeada de magnificencia y comparable tan solo a la vida de los dioses. Es este discurso que impacta no solo a Vinícius, pero a varios de los personajes que de a poco empieza a conocer esta nueva doctrina y a maravillarse, a entregarse, a punto de incluso morrer. Porque luego enseguida, por várias coisas que ocorrem em la novela, chega a persecução. Fantástico, fantástico. Eu recomendo a leitura assim como léalo. Vai ter um momento em que tu vas encontrar a leitura um pouco amorosa. Por quê? Porque ele dá detalhes, e muitos detalhes, muitos diálogos, pero compensa. Agora falando da formação em si, ¿no? De este personagem Vinícius, que muitas vezes uno encontra mimado, entende? Eu via Vinícius falando e pensava, não, tu quieres porque quieres esta chica por um puro capricho. Tu quieres que hagan todo de la maneira como tu quieres. Sabe? Era assim como completamente egoísta. Pero ele empieza a ter contato com esta nova religião e as enseñanças são impactantes para ele, pero a la vez que é impactante, ele pensa que não pode converter-se, não cambiar su chip solamente por Ligia. Podría y hacerlo todo por ella, pero no convertirse. Eso es increíble, ¿no? Increíble. Un hombre que está capaz de matar, robar, de, qué sé yo, ir en contra incluso hasta el propio César. Pero no sería capaz de adoptar una religión, cambiar su ser. E aí nós vemos a impossibilidade da conversão. É impossível que uno, por qualquer motivo que seja, cambiar-se seu próprio ser. A Bíblia diz isso. E há como algo muito semelhante aqui quando ele disse para seu tio, não em uma carta: Tu sabes quanto amo a Lígia e que nada há que não hiciera por ella. Sin embargo, aun quando ella lo deseara, no podía yo alzar sobre mis hombros al Sócrates o a Vesúvio, ni colocar en el hueco de la mano el lago Transimeno. O sea, yo no puedo. Hay imposibilidades. Ni hacer que mis ojos, negros que son, se volvieran azules, como los de los ligios. Deseando ella, lo desearía también yo. O sea, ella desea tanto que yo me convierta, tanto que yo conozca esta enseñanza nueva. Ella es una cristiana auténtica y desea tanto eso por mí, pero yo no puedo cambiar mis ojos. Mis ojos son negros, no son azules como de los lirios. Más adelante él dice, hay algo en mi naturaleza que se estremece ante esa doctrina. Y nosotros vamos a ver que este crecimiento espiritual se da hasta las últimas páginas del libro. Y bueno, me quedo por aquí. Espero que te haya encantado por esta reseña. Intenté hacer con pocos spoilers
pero con una idea suficientemente clara de lo que vas a encontrar para que tengas, y espero que tengas despertado, ¿no? Para leer esta novela. Si no has leído, léela. Ya me quedo por aquí, pero por favor, déjame un like, suscríbete en el canal y vamos a hacer que este canal crezca, ¿no? Yo estoy en falta con las reseñas, eso sabemos, pero tú también tienes que hacer tu parte, ¿no? Cuanto más tenemos like, suscripción, ¿no? Personas comentando, más me da ganas de hacer reseñas como estas, ¿ya? Chao.